Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Les doy la bienvenida a nuestra clase del día de hoy. Voy a comenzar a compartirles pantalla mientras vamos platicando acerca de lo que vamos a ver el día de hoy. Y como pueden ver ahí en la pantalla, el día de hoy nos vamos a concentrar en las estructuras de mercado, que pues previamente ya les había platicado un poco de ellas, ya les había mencionado algunos factores y fenómenos que ocurren en las estructuras de mercado. Bueno, ahora vamos a concentrarnos en ver cuáles son las estructuras de mercado y además ver pues las características y los fenómenos que se dan en cada una de ellas. El día de hoy vamos a ver entonces este concepto fundamental que es muy importante para la microeconomía porque nos dice y nos describe cómo se organiza la competencia en diferentes mercados. Vamos a discutir las principales características de cada una de las estructuras de mercado. Vamos a ver lo que es la competencia perfecta. Vamos a ver lo que es el monopolio, la competencia monopolística y también el oligopolio. También vamos a ver, como ya les adelantaba, cuáles son los fenómenos que se dan en cada una de estas estructuras de mercado. Vamos a ver cómo influye el comportamiento de las empresas en estas distintas estructuras de mercado. Vamos a ver cómo se determinan los precios, cómo se define cuál va a ser el nivel de producción y además cuál será la eficiencia del mercado dependiendo de sus características eh, y pues también dependiendo de cómo se compone esta estructura. Vamos a explorar también algunos ejemplos prácticos de cada una de estas estructuras de mercado para que se puedan, pues para ilustrarlas mejor. Antes de pasar con el primer punto, vamos a ver cuáles son los objetivos de esta clase. Ya que sabemos qué es lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a primero conocer cuáles son los objetivos y ahora sí comenzamos. El objetivo de la clase es en un primer momento, pues obviamente explorar las diferentes estructuras del mercado, el comprendiendo cómo la organización de los mercados influye en el comportamiento de las empresas, eh, la competencia y también la determinación de precios y de cantidades. Este tema busca que ustedes analicen las características y también los efectos de las principales estructuras de mercado, que son las que ya les mencioné: competencia perfecta, monopolio, oligopolio y también la competencia monopolística. Al finalizar este tema, ustedes deberán ser capaces, o al menos ese es el objetivo, de que ustedes sean capaces de identificar y de comparar las distintas estructuras de mercado, de evaluar su impacto en la eficiencia económica y también el bienestar del consumidor, y pues aplicar estos conceptos al análisis de situaciones económicas reales. Una vez entonces que ya tenemos conocimiento de qué es lo que vamos a ver el día de hoy, ya sabemos cuáles son los objetivos de la clase, vámonos ahora con la primera estructura de mercado. La primera estructura de mercado que vamos a ver el día de hoy es la competencia perfecta. La competencia perfecta es un modelo idealizado en el que muchos vendedores ofrecen un producto homogéneo y no existen barreras para entrar o salir al mercado. Por lo tanto, en este tipo de estructura de mercado, más bien en esta estructura de mercado, este tipo de mercado, cualquier empresa puede entrar o salir con facilidad, no tienen ninguna complejidad. Vamos a ver más adelante cómo en otras estructuras de mercado sí existen estas barreras, tanto comerciales como no comerciales, pero vamos a partir con esta primera estructura en donde de plano no existe ninguna barrera, o más bien, sí, bueno, son barreras. Decimos que no existe ninguna barrera, obviamente al momento de ya aplicarlo a la vida real, pues nos vamos a encontrar de que pues sí puede haber alguna barrera, pero aquí
se parte de la idea, al menos en la teoría, de que en una competencia perfecta no existe ninguna barrera para entrar o para salir. En este tipo de mercado, todos los participantes tienen acceso a la misma información, lo que significa que ningún productor o consumidor puede influir en el precio de mercado. En este tipo de mercado, el precio es igual al costo marginal, lo que lleva a una asignación eficiente de recursos. Básicamente, en este tipo de mercados, todos los participantes, todas las empresas se encuentran pues por así decirlo, en una igualdad de condiciones. Todos se encuentran parejos, se encuentran en el mismo nivel. Por lo tanto, en este caso de mercados de competencia perfecta, lo que va a determinar el precio de los bienes es este costo marginal, pero también lo va a determinar o los precios de los bienes van a estar determinados por la ley de la oferta y la demanda. En este tipo de mercados, la teoría nos dice que no hay ninguna intervención por parte de los productores, sino que es un mercado que se regula solo por la oferta y la demanda, que aquí lo que influye pues es meramente cuánto consumes y cuánto se oferta en el mercado. En resumen, el número de vendedores en una competencia perfecta, pues hay muchos vendedores porque no hay barreras para que puedan entrar al mercado, entonces hay muchos vendedores ofreciendo productos homogéneos. Son productos de la misma especie y productos de la misma calidad. En este tipo de mercados no se diferencian unos de otros por la calidad, ni por el precio, ni por nada. Decíamos que entonces la entrada y salida a esta estructura de mercado es libre, por lo tanto, pues es perfectamente accesible a todos los participantes y todos los participantes cuentan con la misma información. ¿Cuáles son los resultados de estas características? Pues que el precio sea igual al costo marginal, que la producción sea eficiente, lo que maximiza el bienestar social y que los beneficios son a largo plazo. Es muy raro encontrar ejemplos de estos tipos de mercados porque son estructuras pues más que nada teóricas, porque les decía, eh, en ese tipo de mercados, según la teoría, no influye nada más allá que que este costo marginal, que la oferta, que la demanda, y pues casi no existen mercados de este tipo en la vida real. Es muy raro encontrar casos de competencia perfecta, pero pues tal vez podríamos mencionar los mercados agrícolas que se acercan un poco a esta estructura debido a la estandarización de los productos y también a que hay muchos productores agrícolas. Pero como les digo, se acerca a esa estructura, mas no podemos decir que se trata de una competencia perfecta. Es muy difícil dar un ejemplo de ello. La siguiente estructura de mercado es una estructura que se da un poco más y que es más sencilla, que es el monopolio. En un monopolio, una sola empresa domina el mercado sin competencia directa y se enfrentan barreras significativas que impiden la entrada a otros competidores. Eh, en un monopolio, solamente una empresa es quien presta un servicio o quien oferta un determinado bien. Hay diferentes ejemplos de ello. Un ejemplo que teníamos en México anteriormente era, por ejemplo, Pemex, que era la única empresa que vendía gasolina y además, eh, no solamente con relación a la gasolina, sino también con respecto a la explotación del uranio, si no mal recuerdo. Ellos eran la única empresa que podía explotar este elemento y por lo tanto pues era la única empresa que podía vender uranio. Entonces tenían el monopolio del combustible, pero también del uranio. Eh, bueno, ahorita platicamos acerca de la legislación que hay respecto a los monopolios en México, pero
antes de ello, quiero platicarles, porque les mencioné, que enfrentan barreras significativas que impiden la entrada de otros competidores. Estas barreras pueden ser legales, pueden ser tecnológicas o puede ser porque se trate de retos únicos. En este caso que les dije, este ejemplo, las barreras en parte eran legales porque eran la única empresa autorizada para explotar el uranio, pero también pues se trataba de un recurso único. Inclusive podríamos asegurar que en ese momento en el que tenían ese monopolio, pues eran la única empresa con la tecnología para la explotación del uranio. Actualmente, pues ya conocemos que hay múltiples empresas que se dedican a la venta de combustible y demás. Pero al final de cuentas, lo que me interesa que ustedes sepan es que estas barreras son de diferentes índoles. Barreras legales también podría ser porque esa empresa exclusivamente cuenta con la facultad de, bueno, más bien, cuenta con licencias o cuenta con patentes y el hecho de contar con una patente que sea de tu propiedad impide que otra empresa pueda utilizar ese producto o pueda vender ese producto que tú estás vendiendo. En estos casos, pues se termina por generar un monopolio porque tú tienes la patente de ese producto. O puede que seas una empresa con una infraestructura más avanzada y tengas tecnología que otras empresas no. Por lo tanto, las otras empresas no pueden vender los mismos productos que tú puedes producir con esa tecnología. ¿Cuál es la consecuencia de un monopolio? Que permite al monopolio o a quien tenga el monopolio establecer precios más altos que el costo marginal, lo que resulta en beneficios económicos superiores a lo normal. En este caso, como son las únicas empresas que están dedicadas a ofrecer este servicio o ese bien, tienen esa facultad de establecer el precio que ellos quieran porque no hay ninguna competencia en el mercado. Básicamente, pues hay cierta arbitrariedad en la fijación de precios. Eh, Cabe mencionar que a pesar de que ofrecen a precios más altos, esta estructura también conduce a una a una menor producción y a una ineficiencia, ya que los consumidores pagan precios más altos y compran menos del producto que en un mercado perfectamente competitivo. Se parte de esta base, pero esto lo dice la teoría, porque hay ocasiones en que el monopolio se tiene respecto a bienes que son estrictamente necesarios y en ese caso pues no aplica esta regla. Eh, los monopolios son prohibidos, es una práctica prohibida en México, pero como les digo, se pueden dar algunos monopolios y estos pueden surgir debido a factores como el control exclusivo de recursos, que es el ejemplo que les puse, las barreras tecnológicas que ya les dije o las patentes que les platiqué también. Hay varias causas para los monopolios y a pesar de que estén prohibidos en México, pues se llegan a dar. En resumen, las características del monopolio son que hay un solo vendedor, el producto es único, no tiene ningún sustituto cercano, la empresa que lo vende es la única que está. Hay una entrada y salida, más bien, hay barreras significativas de entrada y salida. La información en este caso pues es asimétrica porque el monopolista es el único que tiene la información. Y ejemplos de ello pueden ser eh, los servicios públicos de electricidad, de agua en ciertas regiones. Por ejemplo, en algunas regiones del norte solamente tenemos una empresa que se dedica a ofertar el agua. En México, pues la Comisión Federal de Electricidad es la única empresa que presta servicios de luz. Y pues en este caso estamos hablando de monopolios. Por otro lado, pues también podemos hablar de empresas farmacéuticas que tienen patentes exclusivas. Hay ciertas farmacéuticas que tienen estas patentes sobre ciertos medicamentos, que tienen patentes sobre ciertos medicamentos y pues esto provoca que sean las únicas farmacéuticas que lo pueden vender y esto produce un monopolio. Eh, Vamos ahora entonces con la siguiente estructura de mercado. Nuestra siguiente estructura de mercado es la competencia monopolística. La competencia monopolística combina algunos elementos de competencia perfecta y también de monopolio.
En este mercado hay muchos vendedores que nos ofrecen productos diferenciados, lo que permite a las empresas tener cierto control sobre los precios debido a las preferencias que los consumidores tienen por marcas en específico. En este caso, la característica que encontramos del monopolio es que el producto es diferenciado, o sea, que es de una mayor calidad, que la marca es más famosa, que las características que tiene son únicas. O sea, no estamos hablando de productos como en la competencia perfecta, de productos que son de la misma especie y la misma calidad. En el caso de la competencia monopolística, tiene esta singularidad del monopolio de que estamos hablando de un producto diferenciado. Ahorita vamos a ver ejemplos de ello, pero en estos casos, los productos, los bienes que ofrecen estas empresas son de mayor calidad, son de marcas más famosas, tienen características que los diferencian, pero no tenemos solamente un vendedor, tenemos muchos vendedores que venden productos diferenciados. En este caso, la y salida, pues tiene barreras relativamente bajas. Hay pues una entrada y salida relativamente libre en el mercado, pero por la diferenciación del producto crea un nivel de competencia monopolística. Las empresas en este tipo de mercado tienden a obtener algunos beneficios normales a largo plazo, ya que la entrada de nuevos competidores pues disipa los beneficios económicos superiores. En este caso, sí se cuenta entonces con un producto diferenciado, pero si otra empresa logra tener un producto que también se diferencie, pues entonces va a entrar en este tipo de estructura y va a competir en el mercado. Aquí no es como en el monopolio, que solamente una empresa puede prestar ese servicio u ofrecer ese bien, ese producto. En este caso, son varias empresas las que tienen el control. No se trata de un oligopolio porque ahorita lo vamos a ver más adelante, pero en un oligopolio tenemos dos o más, pero son muy pocos los prestadores. En este caso sí tenemos muchos vendedores que tienen productos diferenciados. La información es un poco asimétrica en cuanto al conocimiento de marcas y productos, ya que pues va a depender de cada empresa. ¿Cuáles son los resultados de este tipo de mercado? Pues que el precio es mayor que el costo marginal, porque si tienen productos diferenciados y pueden, como son productos diferenciados, entonces son únicamente esas empresas las que prestan estos productos, por lo tanto pueden ofrecerlos más caros. La producción es menor que una competencia perfecta, pero es mayor que en un monopolio y los beneficios, como ya dijimos, pues son normales a largo plazo porque como se permite la entrada de otras empresas, pues las empresas que vayan entrando a este tipo de estructura sí pueden competir. A diferencia del monopolio, que en el monopolio decíamos, no se permite la entrada de nuevas empresas porque la misma empresa que tiene el monopolio pues lo va a impedir. Ejemplos de esto pueden ser en el caso de los restaurantes o ropa y calzado de marca. Creo que con ello podemos ilustrar un poco esta teoría que hemos estado viendo. En el caso de restaurantes, pues hay restaurantes que son más caros porque tienen productos diferenciados, productos, alimentos de mayor calidad, también por su estructura, por su decoración dentro del restaurante, te ofrecen servicios un poco más sofisticados. Bueno, este tipo de servicios que están diferenciados forman parte de esta competencia monopolística. También podemos hablar de ropa y calzado de marca. Esto yo creo que es un ejemplo más sencillo porque pues hay diferentes marcas que son más famosas, que incluso hay quienes dicen son de mayor calidad y normalmente estas marcas muy conocidas suelen venderse más caras. Vamos con nuestra siguiente estructura, que es el oligopolio. Un oligopolio se caracteriza por la presencia de pocas empresas que dominan el mercado. Estas empresas pueden ofrecernos productos homogéneos o productos diferenciados y hay barreras significativas para la entrada de nuevos competidores.
Entonces, en un oligopolio tenemos pocos vendedores. Normalmente un oligopolio pues se podría formar por dos empresas nada más, que ahí podríamos hablar de un duopolio de dos empresas que forman parte o que llevan a cabo este oligopolio, pero también podemos hablar de más de dos empresas, pero recuerden, siempre vamos a tener muy pocos vendedores. Hay muy pocas empresas que ofrecen ese producto o que prestan ese servicio. El producto, como les decía, puede ser homogéneo, o sea, puede ser de la misma especie y calidad, o puede ser diferenciado, que tenga características únicas, que se trate de una marca o que tenga una mayor calidad, como ya lo habíamos visto. Obviamente hay barreras significativas, tanto económicas como legales, porque son pocas las empresas que forman parte de esa estructura de mercado. Obviamente van a poner ciertas barreras para que entren más empresas, porque entre más empresas entren, pues más competencia van a tener y menos dominio del mercado también. Estas barreras pueden ser legales, tal vez podemos hablar de empresas que cuenten con patentes de ciertos medicamentos. Por ejemplo, bueno, ahorita les iba a poner el ejemplo, pero me voy adelantando. Se me ocurre cuando fue el COVID, que había ciertas farmacéuticas que ofrecían vacunas, pero eran pocas los laboratorios que sacaron su vacuna. Si no mal recuerdo, habían como tres o cuatro máximo. Ahí, por ejemplo, podríamos hablar de un oligopolio. Cada uno tenía un producto que estaba ofertando, pero eran pocas las empresas que lo estaban ofertando. Eh, en un oligopolio, la competencia puede ser intensa, pero las empresas también pueden colaborar de cierta manera tácita o explícita para fijar precios y para maximizar beneficios. Al hecho de que se pongan de acuerdo estas empresas, pues se les llama colusión, que más adelante la vamos a ver. eh, Más adelante la vamos a ver durante esta misma materia, pero eh, les adelanto que en un oligopolio muchas veces las empresas se ponen de acuerdo para fijar ciertos precios. ¿Por qué fijan los precios entre ellos? Para que una empresa no baje sus precios, porque normalmente cuando una empresa baja sus precios, los consumidores optan por comprar esos productos que sean más baratos. Es por regla general. Claro que también influyen las preferencias del consumidor, como ya lo habíamos visto previamente, pero por regla general los consumidores optan por adquirir aquellos productos más baratos. Entonces, si una empresa baja los precios de sus productos, la lógica nos dice que van a ir a comprar esos productos. Estas empresas, para no chocar entre sí, para no competir entre sí, lo que hacen muchas ocasiones es fijar precios para que los precios que ya se pactaron no suban ni tampoco bajen, que se queden ahí fijos y de esta manera pues ya va a depender de las preferencias del consumidor el determinar cuál de esos productos quiere adquirir. Esta estructura de mercado resulta en precios superiores al costo marginal, pero generalmente son inferiores a los de un monopolio puro, porque al final de cuentas pues sí hay cierta competencia. Un ejemplo, otro ejemplo de lo que ya vimos puede ser la industria automotriz o los fabricantes de smartphones, estos dos son ejemplos típicos de oligopolios porque hay pocas empresas que tienen una participación significativa en el mercado global. Hay muy pocas empresas que están consolidados en la venta de autos o en la venta de smartphones. Si bien hay muchas marcas, en sí consolidados, hay pocas empresas. Por ahí voy viendo en el chat, eh, bueno, que por ejemplo me ponen aquí un ejemplo de un oligopolio cuando tienen exclusividad del producto por el mantenimiento. Por ejemplo, es correcto lo que me dicen aquí en el chat, que cuando hay ciertos aparatos o marcas que tienen patentes y solo ellos pueden dar mantenimiento a sus equipos, esto podría ser un ejemplo de un oligopolio, pero relacionado con la prestación de servicios. Recuerden, una empresa puede poner a la venta productos, bienes,
pero también puede prestar servicios. Entonces yo creo que eso que nos dice el compañero sí puede servir como un ejemplo de un oligopolio en cuanto a la prestación de servicios. Vamos ahora con la comparación de estructuras. Eh, por ahí veo que ya nos queda poco de la reunión. Vamos a ver este cuadrito. Probablemente se nos corte la reunión, pero recuerden, sí, denme 5 minutitos en lo que se me guarda el video y reanudamos en el mismo link para terminar las dos diapositivas que nos queden pendientes. Regresando entonces al cuadro, este es un cuadro comparativo de las estructuras que hemos estado viendo. Ya decíamos entonces que en una competencia perfecta hay muchos vendedores, en un monopolio hay un solo vendedor, en la competencia monopolística hay muchos vendedores y en el en oligopolio hay pocos vendedores, pero también podríamos hablar de dos vendedores, que en este caso se trataría de un duopolio, pero sigue la misma lógica que el oligopolio. En cuanto al producto, en la competencia perfecta decíamos es homogéneo, es de la misma calidad, es de la misma especie. En el monopolio el producto es único, ese producto no lo ofrece ninguna otra empresa, ese servicio no lo presta ninguna otra empresa. En la competencia monopolística, el producto es diferenciado. Decíamos que esta es la característica que adquiere del monopolio. Es diferenciado por la marca, por la calidad, o porque tiene características únicas. Y el oligopolio, el producto puede ser de ambos tipos. Puede ser diferenciado o puede ser también homogéneo, dependiendo pues de la empresa que se trate. En la competencia perfecta decíamos que no hay ninguna barrera de entrada ni salida. En el monopolio hay muchas barreras de entrada a esta estructura de mercado porque decíamos que la empresa que tiene el monopolio pues no va a permitir que entren más empresas para competir con ellas. En la competencia monopolística estas barreras son bajas y en el oligopolio son altas porque normalmente existe una colusión entre las empresas para impedir que más entren al mercado porque entre más empresas mayor competencia y si ya están de acuerdo entre ellos pues no les conviene que entren más empresas a este mercado. En la competencia perfecta los beneficios son normales, depende meramente de la oferta y la demanda. En el monopolio sí hay unos beneficios económicos, pero decíamos que normalmente la demanda sí suele disminuir. En la competencia perfecta también tenemos a largo plazo beneficios normales porque pues como no hay tantas barreras de entrada, normalmente van entrando más empresas y pues de esta manera se genera mayor competencia y las empresas pues se terminan por dividir esas ganancias. Por último, en el oligopolio también hay beneficios, altos beneficios económicos, porque pues básicamente son dos empresas que están manejando todo el mercado. Entonces, en resumen, esta tabla comparativa nos ayuda a visualizar las diferencias clave entre las principales estructuras de mercado. Ya vimos que cada estructura tiene características únicas que influyen en el número de vendedores, el tipo de producto, las barreras de entrada, los controles sobre el precio, entre otras cosas. Eh, con esto agotamos este punto. Voy aquí a cerrar la reunión. Les digo, denme 5 minutitos nada más en lo que se me guarda el video de lo que hemos estado grabando en esta clase. Y en 5 minutos regreso con ustedes. Conéctense al mismo link para reanudar con las dos diapositivas que nos faltan. Ahorita los veo. Ok. Bueno, vamos ahora entonces con nuestro siguiente punto. Vamos a platicar perdón, del impacto en la economía y las políticas públicas de las estructuras de mercado. Las diferentes estructuras de mercado tienen un impacto significativo en la eficiencia económica y también en el bienestar social. La competencia perfecta es el modelo más eficiente, mientras que el monopolio pues suele resultar
en una pérdida de bienestar debido a precios más altos y también a que en el monopolio pues hay una menor producción, por lo que ya decíamos que no hay tanta demanda porque se trata de bienes más caros, a menos que se trate de bienes pues que sean estrictamente necesarios, como ya lo decíamos, era en el caso de los servicios del agua, de la luz o de gas, servicios básicos en general. La competencia monopolística y el oligopolio presentan niveles de eficiencia variable con potenciales costos adicionales que están relacionados con la diferenciación del producto y también con la posibilidad de colusión. Obviamente, este oligopolio muchas veces pues resulta en una pérdida de bienestar para las personas, les da también impacta en la economía de las personas porque les ofrece productos que son más caros por ser diferenciados y por esta posibilidad de colusión, muchas veces no hay competencia entre las empresas. Entonces, al final de cuentas, no, mm, no hay precios competitivos para los consumidores porque como están coludidos, ninguno de ellos va a bajar su precio y pues ya va a depender del producto que tú prefieras más que del precio del bien. Por otro lado, las políticas públicas juegan un papel crucial en regular los mercados, deben fomentar la competencia, deben proteger a los consumidores de estas prácticas anticompetitivas como la colusión en el caso de los oligopolios. Eh, También, como ya les decía, pues hay leyes antimonopolio y regulaciones de monopolios. Por ejemplo, en México pues está prohibido el monopolio y este tipo de leyes, este tipo de medidas son ejemplos de cómo los gobiernos pueden intervenir para poder asegurar mercados más justos, pero además más eficientes. Eh, en resumen, decimos que en cuanto a eficiencia y bienestar, en la competencia perfecta hay una alta eficiencia, hay una maximización del bienestar social. En el monopolio hay una ineficiencia y pérdida de bienestar. En la competencia monopolística hay una eficiencia moderada, pero con costos de diferenciación. Y en el oligopolio hay una eficiencia variable, riesgo de colusión, pero también prácticas anticompetitivas. Por otro lado, en cuanto a las políticas públicas, en resumen, decimos que hay una regulación para controlar monopolios y prevenir abusos de mercado. Hay leyes para fomentar la competencia y evitar la colusión en oligopolios, que estas son leyes antimonopolio, y pues se fomenta la competencia, se dan incentivos para reducir barreras de entrada y promover mercados más competitivos. Ya para ir concluyendo, es fundamental cómo las diferentes estructuras de mercado influyen en la economía y también en las estrategias empresariales, desde la competencia perfecta hasta el monopolio. Cada estructura presenta desafíos y también oportunidades únicas. Las políticas públicas son esenciales para equilibrar el poder de las empresas y también para asegurar que los mercados funcionen de una manera más eficiente, pero también más justa. Básicamente con este comentario final que radica en la importancia regulatoria de estas estructuras, pues con ello cerramos la clase del día de hoy. Si no tenemos nada más pendiente, bueno, recuerden, como siempre, que en caso de que tengan alguna duda posterior a la clase, ustedes pueden contactarme por medio de la plataforma y por ese medio les ayuda a resolver cualquier duda que ustedes tengan. Dicho esto, si ya no tenemos ahora sí nada más pendiente, pues les agradezco mucho su atención y nos veremos en una próxima clase. Maestro, ¿la actividad de esta semana cuál es? ¿Todavía no les aparece visible en la plataforma? Es un Scrum, ¿no? Ajá, sí, 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 debería de ya de aparecerles por ahí visible. Abrí y Caso que es no un les ap- crucigrama de preguntas horizontales y verticales. Ajá, ok. Bueno, sí, igual confirmen si les aparece visible. Este, si no les llega a aparecer, déjenme lo verifico
Y si no, comuníquense conmigo por medio de la plataforma y avísenme por si alguien tiene problemas y pues vemos qué se puede hacer. Porque sí Sí, debería de aparecerles casi siempre desde el lunes habilitamos la plataforma de la semana. Entonces, pero en caso de que tengan algún problema me avisan y pues por ese medio ahí se comuniquen conmigo. ¿Algo más? sí, una pregunta. Para estudiar para el examen, ¿nos podemos basar en todas las clases y todo lo que nos ha puesto usted o es del libro precisamente? No, va más que nada encaminado a lo que vimos en las clases. Obviamente es importante también repasar lo del libro, pero va más que nada pues a lo que hemos visto en clase, a los temas que vemos todas las semanas, pues más que nada es eso lo que va a consistir el examen. Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Bueno, recuerden, en caso de que tengan alguna otra cuestión, alguna otra pregunta, se comuniquen conmigo y pues por la plataforma ahí les ayudo con cualquier cuestión que tengan. Muchas gracias, que tengan buena tarde.